Me llamo Iván Miller, tengo 35 años y dirijo un estudio pequeño de arquitectura en Ciudad de México, especializado en centros comunitarios sostenibles, de esos que presumen jardines en azotea y ahorro de energía como si con eso el mundo fuera menos cruel. Hasta hace unos meses, yo era el tipo de hombre que creía tenerlo todo resuelto. Mi esposa Claudia Ríos, con la que llevaba casi 10 años, trabajaba en una galería de arte elegante en la zona más cara de la ciudad, y mi hija Mara, que acababa de cumplir 7, tenía unos rizos oscuros idénticos a los de su mamá y los ojos claros que yo juraba que había heredado de mí. Yo amaba mi vida. Amaba a mi familia. Y fui un ingenuo. Todo se rompió un jueves por la tarde, mientras revisaba planos de un centro juvenil en un municipio vecino. El teléfono vibró y vi el nombre de mi papá, Ernesto Miller. Contesté esperando cualquier cosa menos lo que escuché. Su voz sonaba áspera, apurada, con esa tensión rara que solo se usa cuando alguien murió o cuando el mundo está por caerse. ¿Claudia está en casa?, preguntó sin saludo, sin rodeos. Miré el reloj de la pantalla, 2:09. No, está en la galería, hoy sale tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo un silencio corto, como si él mordiera una palabra. Ve al cuarto de Mara. Ahorita. Mira debajo de su cama. Y hagas lo que hagas, no dejes que Claudia sepa que encontraste algo. Sentí un hielo subir por la espalda. Papá, ¿de qué estás hablando? Su voz se quebró apenas. Hazlo y me llamas. Y por favor, Iván, no contactes a tu esposa hasta que hablemos. La llamada se cortó. Me quedé quieto 2, tal vez 3 segundos, como si mi cuerpo no entendiera la orden. Luego eché la silla hacia atrás tan fuerte que pegó contra un librero. Bajé las escaleras del edificio casi corriendo, subí al coche con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salir, y manejé hasta casa con la sensación absurda de que, si llegaba tarde, algo irreparable iba a ocurrir. El cuarto de Mara olía a champú de fresa y a esa bruma de lavanda que Claudia rociaba en las sábanas. Había peluches acomodados con una disciplina infantil, dibujos de casas y parques pegados en la pared porque mi hija decía que un día iba a diseñar edificios como papá. Se me apretó el pecho al caer de rodillas junto a su cama blanca, con edredón de princesas. Metí la mano debajo y encontré lo típico: crayones escapados, un calcetín perdido, bolitas de polvo que Claudia había pasado por alto. Pero al fondo, empujado contra la pared y escondido detrás de una caja de plástico, había un portafolio de cuero color vino que yo jamás había visto. Saqué el portafolio con manos temblorosas, tan temblorosas que me costó abrir el broche. El primer documento era un resultado de prueba genética de un laboratorio de Querétaro, fechado hacía 7 meses. Las letras se me movían frente a los ojos. Iván Miller no es el padre biológico de Mara Miller Ríos. Probabilidad de paternidad, 0%. Lo leí 3 veces hasta que mi cerebro aceptó lo que mis ojos estaban escupiendo. Debajo venían correos impresos entre Claudia y un hombre llamado Santiago Juan. Mi visión se nublaba, pero seguí. Hablaban de un fideicomiso de mi abuela, de cómo se libera cuando Mara cumpla 9, de que esa era la línea de tiempo. Ahí entendí el plan con una claridad que me dio náuseas: aguantar, esperar el cumpleaños, cuando el dinero se soltara, desaparecer con todo. Iván confía demasiado, ni lo va a ver venir, decía uno. En otro, discutían montar un secuestro para obligarme a mover el dinero antes de tiempo. No hablaban de migajas, mencionaban 2.7 millones de dólares y luego desaparecer con Mara. Está tan entregado que haría cualquier cosa por ella, escribió Claudia, y sentí que se me partía algo en el centro del pecho. La respuesta de Santiago me heló la sangre: y si no coopera, tenemos otras opciones. Un accidente. Se queda solo en el estudio muchas noches. Seguían más papeles, notas a mano con mis horarios, mis rutinas, códigos de seguridad del despacho, fotos de la casa de mi papá, estados de cuenta que mostraban depósitos constantes a una cuenta que yo no conocía desde hacía más de 2 años. Hasta el fondo, como remate, había un teléfono barato, de esos que se compran en efectivo. Lo encendí y vi mensajes entre Claudia y Santiago desfilar como puñaladas: faltan 4 meses para el cumple de Mara y nos liberamos de Iván. Otro preguntaba si Mara sospechaba algo de su papi.
Y Santiago contestaba con una crueldad tranquila, es una niña. Se adapta. Los niños siempre se adaptan. Me quedé sentado en el piso del cuarto de mi hija, rodeado de peluches y pósters, sosteniendo pruebas de que mi vida entera había sido un escenario. La mujer que yo amaba planeaba robarme, llevarse a la niña que yo crié desde bebé, si era necesario, matarme por dinero. Debí llamar a la policía en ese instante. Debí llamar a un abogado. En lugar de eso, me quedé inmóvil hasta que el teléfono vibró y mi papá volvió a llamar. ¿Lo encontraste?, preguntó de inmediato. Mi voz salió hueca. ¿Cómo sabías? Mi papá me explicó que Santiago había ido a verlo el día anterior, muy campante, como si viniera a prepararlo para lo que se venía. Le dijo que Claudia iba a divorciarse, que Mara no era mía, que mi papá debía convencerme de no pelear, de aceptarlo por las buenas. Pero Santiago habló de más, presumió cosas que no cuadraban, y eso encendió la alarma de mi viejo. Un amigo suyo del registro civil revisó datos y encontraron inconsistencias, luego mi papá movió contactos y descubrió que Santiago arrastraba antecedentes por estafa y extorsión, y que había reaparecido con un negocio de asesoría financiera sin clientes reales. Me di cuenta de que tenías que verlo con tus propios ojos, hijo. Por eso lo fotografié todo cuando Claudia salió la semana pasada, me dijo. Y entonces su tono cambió, se volvió frío, firme, casi irreconocible. Santiago cometió el error de venir a mi casa creyendo que podía manipular a un viejo. No sabe con quién se metió, ni lo que hace esta familia cuando alguien amenaza a los suyos. Me ordenó actuar normal, como si nada, porque Claudia no podía sospechar que estábamos encima. Me dio el número de Héctor Rivas, un investigador privado, y el de Tomás Luján, un abogado especialista en divorcios complejos. No solo vamos a detenerlos, dijo mi papá, bajando la voz como un juramento. Vamos a destruirlos. Pasé la siguiente hora fotografiando cada documento, cada correo, cada mensaje, cada estado de cuenta, luego lo devolví todo exactamente como estaba, revisé 3 veces que el portafolio quedara en el mismo ángulo, detrás de la misma caja, como si nunca lo hubiera tocado. A las 6:20, escuché la voz de Claudia en la planta baja, ligera, contenta, la voz de una mujer sin culpa. Amor. Mara se quedó en casa de Lorena, van a jugar un rato. Voy a empezar la cena. Se me revolvió el estómago. Lorena Paredes era su mejor amiga desde la universidad, ¿y si estaba metida también? Perfecto, grité desde arriba, y no sé cómo mi voz no se quebró. Bajo en 10. Esperé a oírla moverse en la cocina y llamé a Héctor. Contestó al segundo tono y me dijo que mi padre ya lo había puesto al tanto. Me soltó datos con una calma profesional que me dio miedo. Santiago tenía 38, había vivido un tiempo en la costa y luego se instaló en el centro del país, 2 condenas por fraude, un periodo corto en prisión, y desde hacía 3 años se hacía pasar por consultor financiero, vivía en un departamento en una zona que no podía pagar. ¿Adivina quién ha estado cubriendo esa renta?, me dijo. Sentí el vacío. Claudia. Héctor lo confirmó, pagos saliendo de la cuenta secreta. Me prometió más información para el día siguiente, vigilancia incluida, y me recomendó a Tomás Luján, un abogado que no se asusta fácil. Colgué y bajé. Claudia hacía pasta, tarareando con música del celular, con el vestido azul que le regalé en un aniversario, se veía exactamente como la mujer que conocí años atrás en una inauguración de galería. ¿Cómo no vi nada?, pensé, y esa pregunta me quemó. Te ves tenso, dijo Claudia, mirándome por encima del hombro con una sonrisa preocupada. Me acerqué por detrás, me obligué a rodearla con los brazos, a besarle el cuello como siempre. Cada contacto se sintió como abrazar veneno. Lo de siempre, plazos, mentí. Huele increíble. Ella se recargó en mí. Trabajas demasiado, deberíamos irnos de viaje. El cumpleaños de Mara se acerca. Podemos hacer algo especial, Cancún, Xcaret, o algo más emocionante, dijo, haciendo una pausa calculada, los 3, solos. Los 3, pensé con amargura. Antes de que finjas que se la llevan y me entierres. Me encanta, dije.
Lo planeamos. Esa noche, después de que Mara volvió llena de historias, después de la cena, el baño y el cuento, después de que Claudia me dio las buenas noches y se durmió, yo me quedé mirando el techo en la oscuridad, planeando. No podía ir simplemente con la policía, había correos, sí, pero un buen abogado defensor podría decir que eran fantasías enfermas, que no se concretaron. Y Mara, en términos legales, si yo no era el padre biológico y no lograba probar que Claudia era un peligro real, podía perder a mi hija en una pelea de custodia. No. Necesitaba algo más estratégico, algo que cerrara todas las puertas de escape. Al día siguiente le dije a Claudia que tenía una reunión con un cliente al otro lado de la ciudad. Su beso de despedida se sintió como una traición con piel. En la casa de mi padre, lo encontré en el despacho con Héctor Rivas y Tomás Luján. Héctor era un hombre de unos 50 y tantos, flaco, curtido, con ojos de los que han visto lo peor del ser humano y ya no se sorprenden. Tomás era más joven, quizá 40, traje caro, mirada afilada, y una serenidad que no era amable, era peligrosa. Héctor desplegó fotos recientes sobre el escritorio, Santiago con Claudia en una cafetería, los dos usando teléfonos desechables, luego saliendo de un motel barato en otra zona, y otra imagen donde Santiago se reunía con un tipo flaco, nervioso, con tatuaje en el cuello. Ese es Raúl Cárdenas, dijo Héctor. Falsifica identificaciones, papeles, y por el precio correcto organiza montajes. Se ha visto en casos de secuestros fingidos para extorsión. Santiago le pagó hace poco una cantidad fuerte. Sentí náuseas. Entonces sí, lo van a hacer. Tomás se inclinó. Legalmente, tú eres el padre presunto, estás en el acta de nacimiento, la has criado desde bebé. Eso pesa. Pero Claudia puede intentar pelearlo. Tus pruebas son buenas, pero necesitamos que cometan un delito comprobable, sin poner a Mara en peligro real. Lo entendí despacio, como si tragara piedras. Quieren que crean que están ganando. Tomás sonrió sin alegría. Exacto. Y además, que no solo los arresten, que queden arruinados, sin margen social, sin margen legal, sin compasión. Mi padre se puso de pie y miró por la ventana como si se hablara a sí mismo. Tu madre y yo tardamos años en tenerte, Iván. Cuando llegaste, eras todo. Yo habría incendiado el mundo por ti, igual que tú lo incendiarías por Mara. Se giró y en sus ojos había algo duro, implacable. Esa gente se equivocó. Amenazaron a mi nieta y quisieron destruir a mi hijo. Ahora van a aprender. Héctor sacó otro folder, hay más. Santiago también habla con un tercero, Samuel Ibarra, ex de Lorena, enfermero en un hospital público. Mi apuesta es que les consigue sedantes para la niña. Apreté los puños. ¿Cómo lo detenemos? Tomás contestó con una calma que asustaba, no los detenemos. Los dejamos pensar que todo va según su plan. Documentamos. Y cuando se muevan, cerramos la trampa. Pero tú tienes que actuar perfecto. Un gesto raro, una duda, y se van o aceleran. Asentí. Lo hago. ¿Cuál es el plan? Mi padre respiró hondo. Primero, encontramos su punto débil. Todos tienen uno. Héctor levantó la mano. Ya lo encontré. Santiago tiene un problema serio de apuestas. Debe dinero a gente que no perdona, una cantidad enorme. Por eso necesita este golpe. Luego me mostró algo peor, transferencias que probaban que Claudia, además de engañarme, llevaba meses pagando a alguien para seguir a Santiago. Ella tampoco confía en él, murmuró Tomás. Entre ladrones no hay lealtad. En mi cabeza encajaron piezas. Los enfrentamos. Mi padre asintió. Eso. Pero entiende algo, lo que vamos a hacer te obliga a cruzar líneas. A ser frío. ¿Puedes? Pensé en la risa de Mara, en sus dibujos, en cómo se acurrucaba en mi regazo con un libro, en cómo llamaba a papá sin dudar. Pensé en Claudia escribiendo que yo era demasiado confiado. Pensé en Santiago hablando de accidentes. Sí,
dije. Puedo. Durante las 2 semanas siguientes me convertí en 2 personas, de día era el marido atento y el padre cariñoso, de noche era un hombre que estudiaba a sus enemigos como si fueran planos, midiendo rutinas, tiempos, salidas, entradas, como si estuviera diseñando un edificio que solo podía sostenerse si cada tornillo quedaba en su lugar. Héctor confirmó la historia completa. Claudia y Santiago se veían varias veces por semana, cambiando sitios, cuidándose, llevaban más de un año planeando desde que Claudia se hizo, a escondidas, una prueba de ascendencia por curiosidad y descubrió que la biología no le convenía. El padre real de Mara había sido, según ellos, una noche impulsiva en un congreso en otra ciudad, un hombre al que ella nunca quiso buscar. Lorena no era el cerebro, pero sí estaba involucrada. Sabía del romance y creía que Claudia solo tramaba un divorcio, aceptó dar una coartada el día del secuestro. Samuel, el ex, ya había proporcionado sedantes pediátricos para que no llore. El secuestro lo planearon para un sábado, cuando yo estaría en el estudio poniéndome al día como siempre, se la llevarían de un parque cerca de casa, pedirían rescate de 2.7 millones, y luego huirían con documentos falsos hacia un país donde creían tener margen para perderse. Mi padre armó lo que llamó, sin bromear, un consejo de guerra. Además de Héctor y Tomás, estaba mi mejor amigo Nico Valdés, dueño de una empresa tecnológica, inteligente y retorcido de la manera correcta, y también Julián Ferrer, un excomandante federal retirado, canoso y tranquilo, con contactos en la unidad antisecuestro. La idea era dejar que el secuestro ocurriera, pero bajo nuestro control. Le pondríamos 2 rastreadores a Mara, uno obvio, escondido en el tenis, para que Santiago lo encontrara y se creyera listo, y otro más discreto, cosido dentro del forro de su chamarra, casi imposible de detectar. Nico se ofreció a seguir a Mara a distancia el día señalado, sin perderla de vista. Julián coordinaría con sus contactos para que la respuesta fuera inmediata cuando diera la señal. Héctor tenía un as bajo la manga, un estafador reformado a medias, Bruno Caruso, que trabajaba derecho por deuda moral con Héctor, y que podía infiltrarse con Santiago como si fuera un criminal más, ganarse su confianza, y grabar conversaciones clave. Tomás diseñó la parte financiera, yo pediría acceso anticipado al fideicomiso de mi abuela, pero no a todo. Pide 900.000, me dijo. Para un viaje largo en familia. Los fiduciarios pondrían condiciones, el dinero entraría a una cuenta de resguardo que requeriría la firma de Claudia y la mía para moverse, con un periodo de espera por seguridad. Eso servía para 2 cosas, convencerlos de que el dinero era real y alcanzable, y grabarlos intentando tocarlo tras el secuestro, cometiendo fraude de frente. Lo más duro llegó cuando Tomás insistió en que yo debía hablar con Mara. No toda la verdad, pero lo suficiente, dijo. Los niños se sostienen mejor cuando entienden, aunque sea en versión simple. Esa noche, ya con Claudia dormida, me senté con Mara en su cama, traía su pijama de princesas y abrazaba su conejo de peluche. Papá, te ves triste, me dijo. Se me cerró la garganta. La subí a mi regazo. Marita, necesito que me escuches como una niña valiente, ¿sí? Asintió con esos ojos claros y confiados que ya no sabía de dónde venían. A veces la gente no es como parece. Y a veces, incluso personas que queremos, toman decisiones malas. Puede que alguien intente llevarte sin mí. Puede que diga que es un juego o una sorpresa, pero no lo es. Si alguien, quien sea, incluso alguien que conoces, intenta llevarte a algún lugar sin mí o sin el abuelo, tienes que gritar fuerte y correr, ¿lo puedes hacer? Su boca tembló, ¿mamá es mala? Sentí un golpe en el pecho. No lo sé todavía, mentí a medias. Pero yo te voy a cuidar. Pase lo que pase. Le sostuve la cara con ambas manos. Y escucha esto, tú eres mi hija. Siempre. No por sangre, no por pruebas, sino porque yo te elijo. Todos los días, ¿entiendes? Se le salieron lágrimas, ¿te vas a ir? La apreté contra mí. Nunca. Jamás. Y ahí, con mi hija respirándome en el cuello, me juré que Claudia no se la iba a llevar ni en sueños. Al mismo tiempo, yo debía jugar con la mente de Claudia.
Un viernes la llevé al restaurante caro donde le pedí matrimonio, se puso unos aretes verdes que yo le regalé y actuó como esposa enamorada con una precisión que me dio asco. He pensado en lo del viaje, le dije con cuidado. ¿Y si lo hacemos grande? Tomarme meses. Tú pedir una pausa en la galería. Viajar con Mara. Vi chispear la codicia detrás del brillo. ¿Y el dinero? Preguntó. Bajé la voz como conspiración de pareja. El fideicomiso de mi abuela se libera cuando Mara cumpla 9, son casi 2,7 millones. ¿Y si pido una parte antes? Para hacer recuerdos. Su expresión pasó por sorpresa, suspicacia y satisfacción, y se acomodó en un entusiasmo perfecto. Esa noche, Bruno ya había logrado que tuviéramos acceso a los mensajes del teléfono desechable de Claudia, así que cada texto suyo aparecía en tiempo real en mi laptop. Claudia le escribió a Santiago desesperada, Iván quiere adelantar el fideicomiso. Santiago respondió furioso, no seas tonta. Con un divorcio solo sacas la mitad y yo necesito todo. Además, tiene que desaparecer del mapa. Su muerte debe verse natural o el dinero se queda con el viejo. Le tomé captura y se la envié a Tomás. 20 minutos después me llamó casi emocionado, perfecto. Ya no es solo un secuestro, es intención clara. Y Santiago la está presionando. Eso nos sirve. En los días siguientes, yo fui todavía más buen esposo, sembrando dudas suaves en Claudia y al mismo tiempo, por el otro lado, Bruno le sembraba dudas a Santiago, ¿tu socia aguanta presión? ¿No se te va a quebrar cuando el marido suplique? Yo no confío en socios. Santiago, orgulloso, mordía el anzuelo. Además, dejamos caer en el correo de Claudia un documento por error donde se veía el dinero en resguardo listo para moverse en una fecha específica, justo antes del secuestro. La idea era que Claudia creyera que podían evitar el secuestro y solo robar, pero que Santiago insistiera en el plan, empujándola a cometer el delito completo, y dándonos pruebas de su decisión. 3 días antes de la fecha, casi todo se desmorona, llegué a casa y encontré a Claudia llorando en el cuarto de Mara. Por un segundo pensé que había descubierto cámaras o que sabía que la teníamos medida. ¿Qué pasa? Pregunté, con el corazón en la garganta. Se limpió el rímel y dijo, soy una pésima madre. Mara me preguntó si la amo. Por un instante, lo admito, quise creer que ahí iba a detenerse, que iba a escoger a nuestra hija. Me agarró la mano y susurró, vámonos. Los 3. Desaparecemos. Empezamos de cero. Y por un momento, una parte tonta de mí quiso darle la salida. Podemos, respondí con cuidado. A donde tú quieras. Claudia me miró largo, y entonces su teléfono vibró. Leyó el mensaje y su cara se endureció como piedra. Olvídalo. Estoy sensible. Salió del cuarto. Más tarde vi el texto en la laptop. Santiago le decía algo como no te pongas sentimental, si te echas para atrás, te reviento, estás adentro. Claudia no pidió ayuda. No confesó. No protegió a Mara. Siguió adelante. Y lo último de compasión que me quedaba por ella se evaporó. Con una semana encima, moví a Mara a la casa de mi padre porque el abuelo estaba solo y ella lo alegraba. Claudia aceptó demasiado rápido, con un alivio que me dio náuseas. En casa de mi padre, le expliqué a Mara un poco más, en versión infantil, iríamos al parque, un hombre malo intentaría llevarla, pero el tío Nico estaría cerca y yo la recuperaría rápido. ¿Y mamá? Preguntó bajito. Me dolió. Mamá tomó decisiones malas, dije. Lo siento. La voy a ver. No supe. No lo sé, mi amor. Pero tú vas a vivir conmigo y con el abuelo, ¿está bien? Mara pensó y luego soltó la pregunta más inocente del mundo, ¿cuando pase todo podemos tener un perrito? Me reí con lágrimas. Sí. Un perrito. La víspera del secuestro, revisamos equipo, los 2 rastreadores, el botón grabador disfrazado, cámaras colocadas en puntos del parque, y la información exacta del almacén rentado donde planeaban guardar a Mara.
Julián ya tenía listos a sus contactos. Tomás tenía papeles de custodia preparados. Todo estaba tenso, listo. El viernes por la noche, Claudia cocinó mi cena favorita, puso velas, actuó como esposa perfecta. Te amo, dijo mientras lavábamos platos. La miré buscando a la mujer que creí conocer y solo vi a una extraña hermosa y peligrosa. No pude decirlo de vuelta. El sábado amaneció claro, cálido, como si el cielo no supiera nada de la traición humana. A mediodía recogí a Mara, traía la chamarra con los dispositivos y el botón grabador, y una valentía frágil en la cara. Recuerda el plan, le susurré. Grita y corre si puedes. Si no, respira y espera. La abracé. Te amo con todo. En el parque, todo parecía normal si uno no supiera mirar. Nico era el corredor que pasaba 2 veces por el mismo camino, Héctor fingía leer en una banca, 2 hombres de Julián parecían una pareja de picnic, Bruno vigilaba desde el estacionamiento. Jugué con Mara 1 hora, la empujé en los columpios, miré el reloj cada tanto como quien mide un derrumbe. A las 1:52 sonó mi teléfono con la emergencia fingida, Tomás, interpretando un problema en el despacho. Yo hice un teatro de frustración y llamé a Claudia. Amor, tengo que ir al estudio. ¿Puedes venir por Mara al parque? Hubo una pausa. Estoy en inventario en la galería, ¿no puede quedarse 1 hora más? Es un parque seguro. Sentí ganas de vomitar. Claudia, no puedo dejarla sola. Ella, ligera, Iván, tiene 7. Sabe no irse con extraños. Dile que se quede donde la ves y vuelves. La trampa cerró, su negligencia quedó grabada, su decisión de no protegerla, documentada. Está bien, seré rápido, dije con voz controlada. Besé la frente de Mara y le susurré, el tío Nico está aquí. ¿Estás segura? Me fui al coche y me quedé donde podía ver el área de juegos. A las 2:06 apareció Santiago, disfrazado con chaleco naranja como si fuera personal de mantenimiento. Fue tan inteligente que me dio rabia. Se acercó a Mara, le habló. Ella negó con la cabeza y se alejó, como practicamos. Santiago insistió. Mara gritó y corrió, pero él fue más rápido, la alcanzó, le tapó la cara con un paño. Mara se aflojó en sus brazos. Todo mi instinto me gritó que saliera corriendo a matarlo, pero eso era justo lo que no podía hacer. Nico ya se movía, manteniendo distancia. Las cámaras lo captaron todo. Santiago la cargó hasta una camioneta con logos falsos y salió. Yo lo seguí a varios coches de distancia, con las manos blancas en el volante. El rastreador marcaba movimiento hacia una zona industrial. Llegaron a un complejo de bodegas, Santiago entró con Mara a una unidad. El punto quedó fijo. El audio del botón captó su voz, tranquila, pequeña, es negocio. Pronto vuelves. Luego silencio. Me ardían los ojos. Julián llamó, tenemos imagen y ubicación. ¿Entramos? No, dije entre dientes. Quiero la llamada. Quiero a Claudia delatándose con la boca. 3 horas después, en mi despacho en casa con todo grabando, sonó el teléfono desechable. Una voz distorsionada, señor Miller. Tenemos a su hija. 2.7 millones. Tiene 36 horas. Si llama a la policía, muere. Si habla, muere. ¿Entendió? Yo metí terror real en la actuación. Por favor, no la lastimen. Haré lo que sea. Espere instrucciones. Colgó. Llamé a Claudia y fingí derrumbarme. Claudia, se llevaron a Mara. Del parque. Piden dinero. Su actuación fue perfecta, shock, llanto, temblor. Dios mío. Tenemos que llamar a la policía. Dijeron que no, respondí, quebrando la voz. La matan. El dinero, el fideicomiso, hacemos lo que sea, dijo con esa emoción falsa que me dio ganas de gritar. Vete a casa, te necesito. Cuando llegó, 20 minutos después,
se lanzó a mis brazos, llorando nuestra bebé con una convicción que habría ganado premios. Yo la sostuve y la odié, maravillado por su capacidad de fingir dolor mientras sabía exactamente dónde estaba Mara. Esa noche hizo llamadas a amigos, incluida Lorena, que le confirmó la coartada de estar juntas en la galería. Claudia lloró a la hora precisa, se pegó a mí, y todo quedó grabado. A medianoche, un mensaje de Nico: Mara está bien. Ya duerme natural. Estoy en la unidad de al lado. No la tocan. Exhalé por primera vez en horas. A la mañana siguiente, Santiago dio instrucciones de transferencia a una cuenta offshore urgente e imposible de rastrear. Yo jugué mi papel: los fiduciarios liberan, pero tarda un día, por favor, estoy haciendo todo. Santiago, frío, mañana a las 12. Ni un minuto. Lo que él no sabía era que el intento de transferencia quedaba marcado, y que Julián ya había activado a sus contactos para localizarlo al instante. A las 3:10 pasó lo inesperado: me llamó Lorena. Iván, tengo que decirte algo de Claudia. El pulso se me disparó. ¿Qué? Ayer, no estuve con ella. Me pidió que mintiera. No sé dónde estuvo. Pero hoy llegó a mi casa desesperada, hablando de arreglar un error, mencionó unas bodegas. Tengo miedo. Creo que Claudia sabe del secuestro. No estaba en el guión, pero su conciencia se quebró. Tomé una decisión rápida: Lorena, llama a este número. Le di el de Julián. Cuenta todo y no vuelvas a contestarle a Claudia. Colgué y llamé a Héctor. Lorena soltó la verdad: ¿dónde está Claudia? Héctor, en movimiento, va hacia las bodegas. Se me heló la sangre. Va a ver a Santiago. Algo se rompió. Entren ya. Ya vamos, dijo, tú quédate. Es mi hija, respondí, agarrando llaves. Manejé como loco. En el complejo de bodegas, el caos ya se escuchaba desde afuera: gritos, golpes. Vi el coche de Claudia mal estacionado. Corrí hacia la unidad y encontré una escena que todavía me persigue: Claudia dentro, con las manos alzadas, llorando, Santiago con una pistola, rojo de rabia, y Mara despierta, llorando, sentada contra la pared, con la carita hinchada de miedo. Me vendiste, gritaba Santiago. El dinero está marcado, ya nos tienen. Claudia sollozaba: solo quería arreglarlo, déjala, podemos huir. Santiago escupió: no hay nosotros. Eres un lastre. Apuntó la pistola hacia Claudia, y en ese instante yo entré. Suelta el arma, Santiago. Él se giró y me apuntó al pecho. Mara gritó: papá. Sentí que el tiempo se rompía. Ya gané, dije con una calma que no sabía que tenía. Estás rodeado. Detrás de él vi a Nico acercarse como sombra. Santiago enseñó los dientes: entonces no tengo nada que perder. El dedo se tensó. Todo pasó a la vez: Nico lo embistió por la espalda, el disparo se fue al techo, y yo me lancé por Mara, la levanté y la abracé con el cuerpo girado para cubrirla. Entraron agentes armados, gritando órdenes. Santiago peleó como animal, pero Nico y 2 hombres lo sometieron: esposas, lectura de derechos, el ruido metálico que marca un final. Un agente se acercó a Claudia: Claudia Ríos, queda detenida por conspiración, tentativa de secuestro, extorsión y fraude. Claudia me miró con un miedo real por primera vez. Espera, lo siento, yo no. Lo querías, dije sin voz de esposo, sin calor. Elegiste esto. Ella lloró: también es mi hija. Y ahí sentí una frialdad definitiva. No, dije, apretando a Mara contra mi pecho. No es tuya. No la vuelves a tocar. En el hospital revisaron a Mara: por suerte, estaba bien físicamente. Necesitaría terapia, sí, pero estaba viva, en mis brazos, y eso era el único milagro que yo aceptaba. Servicios de protección entrevistaron, vieron pruebas, revisaron grabaciones. La recomendación fue clara: Mara se quedaba conmigo y con mi padre mientras el proceso avanzaba. Esa noche, mi papá nos llevó a casa. Mara se durmió en el asiento trasero, agotada.
Lo lograste, hijo, dijo él. Miré por la ventana. No se siente como victoria. Mi padre no sonrió, nunca se siente. Pero la salvaste. Lo que vino después tomó meses. Santiago recibió condena federal. Como tenía deudas con gente peligrosa por apuestas, su vida en prisión se volvió un infierno del que nadie siente lástima. Claudia aceptó cargos para reducir sentencia y aún así le cayeron más por movimientos de dinero y robos internos en la galería que terminaron destapándose con la investigación. Su nombre quedó destruido, social y legalmente. Yo obtuve custodia total, para que nadie volviera a usar la biología como arma. Inicié y completé el proceso para adoptar legalmente a Mara como mi hija en todo papel posible. Nos mudamos un tiempo con mi padre para empezar de nuevo, y cumplí la promesa del perro, un cachorro dorado que Mara llamó Sol, porque dijo que siempre vuelve aunque haya noche. Claudia escribió cartas desde prisión, no las rompí ni las entregué, las guardé en una caja fuerte para que, cuando Mara sea grande, decida si quiere leerlas o no. Yo me volqué al trabajo y levanté una fundación pequeña para ayudar a niños con padres encarcelados, no por perdón fácil, sino porque mi hija merecía ver que el dolor no solo destruye, también puede convertirse en algo que protege a otros. El centro juvenil que estaba diseñando se inauguró con buena respuesta de la comunidad, y Mara y yo volvimos a dibujar edificios en la mesa como antes, pero ahora con una verdad entre nosotros: el amor no siempre viene de la sangre, a veces viene de la elección y del sacrificio. 6 meses después, una noche, Mara me preguntó en voz baja, ¿vamos a estar bien? La abracé y le prometí que sí. Y por primera vez desde aquella llamada de mi padre, lo creí de verdad. Si esta historia te dejó con el pecho apretado, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, y si quieres, dime también qué parte te hizo sospechar primero que algo no estaba bien, porque a veces el horror no entra gritando, entra en silencio, escondido bajo una cama, esperando a que alguien lo encuentre.